Les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia Ramón Chirao, entre la flama y la brisa, a propósito de su centenario. En esta ocasión nos acompaña Lía Solórzano, de que me permitiré leer una obra de semblanza curricular. Es doctora en Humanidades en la línea editorial literaria. Actualmente es profesora del Departamento de Letras Hispánicas de la Universidad de Guanajuato. Ha publicado libros sobre Tomás Segovia, Ramón Chirao, Elías Nandino, así como capítulos en libros colectivos y artículos en revistas académicas sobre poesía mexicana e hispanoamericana, relaciones entre literatura y filosofía y revistas literarias. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y Premio Nacional de Ensayo Literario Post Revueltas. También nos acompaña Mariela del Verger. Contaremos con 50 minutos y al finalizar daremos unos minutos para preguntas que tengan acerca de esta conferencia. Bueno, buenas tardes a todas, a todos, a todos. Muchas gracias por estar aquí compartiendo esta tarde de lunes de puente y caluroso. Bueno, yo estoy muy agradecida de estar en esta mesa con la doctora Lilia, porque es una amiga y una colega a quien admiro mucho. Y bueno, además que nos reúne en esta mesa los 100 años de un crítico, poeta, filósofo, pensador, muchas cosas, que es el maestro Ramón Chirao, quien justo nació hace 100 años, en 1924, y falleció en 2017. Seguro algunos de ustedes recuerdan algunas pláticas que se dieron en torno a su figura y a su obra por ahí del lejano 2017 en San Fernando, en este ciclo de charlas Pasando Corriente. Y bueno, también hace poco en pandemia salió un libro con la pequeña galería del escritor hispanoamericano que justo escribió Lilia a propósito de la obra de Chirao, ¿no? Entonces creo que es muy importante recordar la figura que tiene, la resonancia que tiene en Guanajuato, porque personas como la doctora Lilia no solo se encargan de difundir y hacer un hincapié en la importancia de su figura, que resulta un poco olvidada, más o menos, pero bueno, recordarla especialmente en este año conmemorativo resulta muy importante. Y bueno, me voy a callar para pasarle el micrófono a la doctora Lilia, que nos va a compartir algo sobre Chirao. Muchas gracias Mariana, y otra vez qué gusto encontrarnos como colegas, y esto está muy bien. Bueno, gracias a quienes se hicieron un espacio para estar por aquí, efectivamente, como dice Mariana, este día de puente. Y además la palabra puente resulta por demás pertinente porque justo Ramón Chirao, el título que elegí para esta plática es Entre la flama y la brisa, porque la flama significaría como esa llama del conocimiento, ¿no? Desde la antigüedad griega se ha significado como el fuego, como este paso de la inteligencia, ¿no? El conocimiento. Y entonces este amor que tenía don Ramón Chirao a propósito del conocimiento, del pensamiento, de la filosofía, pues se significa muy bien con esta imagen, creo yo, de la flama, y siempre evita. Y la brisa, porque tiene este otro lado, que es el lado de poeta, ¿no? Entonces, él siempre está uniendo estos dos campos. Muchos quieren separarlos y él pues quiere unirlos, ¿no? Y su vida, su obra es el mejor ejemplo de esto. Entonces digo puente muy pertinente porque, bueno, alguna vez Octavio Paz le llamó así, ¿no? El hombre puente. Y era puente porque justo quería hacer esta relación entre estos dos campos de la vida de las personas, ¿no? De los seres humanos. Por un lado el pensamiento, la filosofía, y por este otro lado, esta otra orilla del puente, pues la poesía.
Pero acuérdense ustedes que Puente está muy relacionado incluso con Pontifex, ¿no? Que es este pontífice, que es justamente ese elemento de unión entre lo divino y lo terrenal, ¿no? Entonces también por ahí va este asunto del puente, no tiene nada que ver a lo mejor con esto que llamamos puente de días vacacionales, pero me pareció como pertinencia. Y justo este libro que mencionaba Mariana, es que elegí algunas partes para pues compartirlas con ustedes, porque es un librito que anda por allí, pero a lo mejor no es muy conocido, y para pues que conozcan un poquito de don Ramón Xirau, que desafortunadamente pues sí ha quedado un poco al margen de la historia del pensamiento en México y también de la poesía, ¿no? Entonces, bueno, voy a dar lectura a estas cuartillas. Ya le dije a Mariana que me dé un codazo cuando se cumpla la hora para poner así a las cuartillas, pues, ¿no? Celebremos entonces a don Ramón, y este es un intento de acercarles su obra. Para hablar de Ramón Xirau hay que recordar sin duda el viaje obligado de la España de 1939, casi al término de la Guerra Civil, a México. Me he encontrado entre sus declaraciones y documentos referencias a esta circunstancia como algo dado, una especie de resignación ante lo acontecido, a eso que no se puede cambiar, y un poco como no queriendo resaltar más de la cuenta el evento. En todo caso, véase por donde se le vea, la experiencia de exilio, de salir de forma intempestiva y corriendo de nuestra casa, es catastrófica. Simbra todos los cimientos, quiebra todo: familias, pasados, ancestros, historias, voluntades. Hay algo que no me parecía adecuado de todo con la gravedad de un evento así, tan radical en varias aristas, o por lo menos así lo consideraba yo. Las expresiones directas del poeta y filósofo no me parecían suficientes, y espero se me disculpe la rudeza de esta intromisión, porque ¿quién soy yo para interpretar tal o cual actitud de la violencia de otra persona? No en el sentido de referirse a ese vendaval arrasador. Leyendo un artículo suyo sobre Venecia, publicado en 1969, me he topado con su experiencia sobre la historia. Dice lo siguiente el maestro Xirau: lo que entendemos mejor de un evento que ya pasó es lo que actualizamos, lo que hacemos nuestro, como actualizamos y hacemos nuestros a un poema, un cuadro o una estatua. La comprensión de la historia es aproximativa. Se llega a ella por un doble proceso de situarnos hipotéticamente en el pasado y de saber que ese pasado se va recreando aquí y ahora para nosotros en el presente. Reflexionamos siempre ahora. Bueno, entonces lo que alcanza a vislumbrarse es que con esta profunda reflexión las cosas toman otra densidad, ¿no? Revisitar la experiencia de ese pasado que se actualiza en el poeta y filósofo catalán mexicano como una historia viva en su escritura es una de las constantes en su vida y en su obra. Sabemos que Xirau nació en Barcelona en 1924, como ya recordaba Mariana, y que se llama Ramón como el abuelo paterno. A su casa, en Cadaqués, solía llegar con frecuencia la familia Xirau Subías los veranos. Esa casa, esas playas, son la memoria que lo arraiga, y muy posiblemente ese sitio en su conciencia sea el que le lleve a desarrollar uno de sus conceptos filosóficos centrales: la presencia. Xirau arribó a México el 5 de septiembre de 1939, según se anota en la cartilla expedida por el Servicio de Migración, a la edad de 15 años, y como parte de los miles obligados a dejar su país luego del triunfo del franquismo. Entró junto con su padre, Joaquín Xirau, su madre, Pilar Subías, el tío Joan y amigos de sus padres. En la cartilla se pone:
Se expide la cartilla el 8 de septiembre de 1939 a Ramón Xirau Subías, cuya legal estancia en México queda comprobada con esta tarjeta. Las fotos ovaladas de frente y de perfil, sujetas con sendas grapas y selladas el 9 de septiembre, y abajo la firma del inmigrante, una R y el apellido Xirau, quien entró en México por Nuevo Laredo el 5 de septiembre de 1939, aceptado en calidad de asilado político como inmigrante por un año, refrendable a juicio de esta secretaría. Bueno, esto es lo que pone en su tarjeta como inmigrante cuando entra al país. Luego, en la segunda mitad del lado derecho de la pequeña credencial se anotan los datos de la media afiliación. Constitución física, delgado, estatura unos 70 centímetros, pelo negro, ojos cafés oscuro, mentón ovalado, barba rasurada, señas particulares ninguna, edad 15 años, estado civil soltero, ocupación estudiante, idioma nativo español y habla catalán. Lugar y país en que nació, Barcelona, España. Nacionalidad actual española, religión católica. Hasta ahí la media afiliación. En la foto se ve un joven serio, más allá de ser un retrato para asuntos oficiales. No parece contar con 15 años, parece mayor. Un joven obligado por las circunstancias a presentar una mirada atenta y profunda, de ojos hundidos. Como si no hubiera tiempo para juego o para chanzas. Una mirada seria de funeral. Es curioso, contrastando esta cara de joven con la cara sonriente de anciano, de adulto mayor a sus 80 y tantos años, hay algo chocante. Uno pensaría que lo natural o normal debería ser al revés. La juventud suele ser la etapa de la vida en la que privan la despreocupación y la risa, la aventura y el desenfado, o el arrojo. La llamada edad dorada es el tiempo de la revolución. Y sí, se supondría que ese es un orden natural. La biología y la psique impulsa a la juventud a las empresas arriesgadas, al entusiasmo por las cosas, por la vida. Embriagarse de vida y de amor serían las improntas de esa juventud ideal. Pero me pregunto cómo toman todo esto los jóvenes que se ven apuntados con un arma, a los que son testigos del derrumbe de una casa por una bomba. ¿Qué pensarán de esta descripción hermosa de la juventud, los muchachos y muchachas que padecen hambre, o miran en sus semejantes el enflaquecimiento hasta los huesos, que ven la desesperación de los padres por proveerles de un sitio seguro, por alejarles de las balas, del frío, de la angustia, del odio que todo lo carcome y mancha? En estos muchachos de la guerra, la candidez no encontró asidero, y la esperanza por poco les pasa de largo. No hubo un orden natural, y parece que el mismo se ha ido desvaneciendo como mera promesa. El desequilibrio y descentramiento ha ido adquiriendo carta de naturalización a lo largo del siglo XX y lo que llevamos del XXI. España fue el primer experimento del horror de la Segunda Guerra Mundial. En los ojos del joven Xirau se adivina una inocencia robada, una esperanza disminuida, un algo de incertidumbre. La maldad ya le había enseñado los dientes. En aquel poema de juventud, Barcelona, se corta un poco el micrófono. Ayer en el Listo. Ayer cuando transmitían un debate para la Ciudad de México, está sucediendo lo mismo. El micrófono no servía, la señal se iba, pero bueno, aquí no estamos en política. Y no hubo un orden natural, decía yo, y parece que el mismo se ha ido desvaneciendo como mera promesa. Bueno, y en estos ojos de joven Xirau, ya se veía este peso que le había tocado por las circunstancias de vivir en este país
que perdía una república pues muy joven, ¿no? La Segunda República en España. Decía yo que en aquel poema de Juventud Perdido, que hablaba sobre un bombardeo a Barcelona, Xirau recuerda esta imagen. Dice lo siguiente: como águilas que se lanzaban hacia su presa, trajeron muerte y crimen. Estas son unas líneas de aquel poema de Juventud que está perdido, pero que él recordaba y recuerda en algunas de las entrevistas, ¿no? Sin embargo, tuvo que aprender a entender la esperanza, a hacerla y a gestarla. Al llegar a México, la claridad y rotundidad de su padre fue ayuda inmejorable. Él les dijo: mientras se está aquí, se está aquí. Y luego ya veremos. Con esto quería decir que el pasado, su tierra, su playa, su aire, sus amigos, sus campos, su lengua, sus bosques, su vida, seguía ahí en cada gesto, en cada palabra, en cada respiro, en cada acto cotidiano. Xirau hizo suya las palabras del padre. No se ponía el pasado en un paréntesis, no se ponía la existencia en suspenso a la casa de un retorno probable. Todo lo pasado era parte de uno mismo, así como el presente y las esperanzas del futuro como inminencia, como algo que está en un no tiempo para volverse tiempo vivido, una experiencia concreta. Xirau, el exiliado adolescente, no correspondía a esa categoría que hubo de ser inventada, terrible en su significado, los niños de Morelia, ¿no? Los niños de Morelia son estos chicos huérfanos o que tenían padres, pero llegaron acá en calidad de huérfanos acá a México y se les conoció también como niños de la guerra, ¿no? El primer barco que llegó con estos niños procedente de España llegó de Burdeos a Veracruz en el 37 y así se les conocieron. Durante la guerra fueron evacuados unos 30,000 niños. Se calcula que en junio del 38 había en Francia unos 11,000 menores. El éxodo de principios de 39 llevó al exilio a cerca de 70,000 niños. Dice la página de la Unión General de Trabajadores en España. Bueno, a México llegaron 451 de estos menores y se les conoció así, ¿no? Los niños de Morelia, porque varios de ellos llegaron justamente a esta ciudad. Xirau siguió el exilio junto a su familia. Él no fue, digamos, de este grupo de muchachitos que viajaron ya sin padres, sin familia, sino que este joven atraviesa el mar, un mar motivo constante en su poesía y un mar circunstancia de vida. Primero por su nacimiento y adolescencia, segundo por esa enorme travesía del Atlántico que le obligó a dejar su tierra y su raíz. Una parte entrañable, Ramón, pertenece al mar. Sus veranos infantiles iba a Llanzá, a Costa Brava, a casa de la abuela materna, y otros al Golfo de Rosas en el Ampurdán. Dice Xirau que la Ampurias, la vieja Empuriae, es la Grecia catalana. Recuerda los viajes a esas playas con su padre, en ocasiones acompañando al amigo íntimo de este, el arqueólogo Pedro Bosch Gimpera, quien hacía estudios en la zona. Y los hijos de Bosch, Pedro y Carlos, parte de su corazón lo mismo que aquellos lugares. Cuenta Xirau cómo a veces los pescadores de Cadaqués rescataban ánforas griegas en sus redes. Dice que las había en su casa. También en su casa hubo una pequeña y hermosa Venus griega que pues perdió, ¿no? Entre tanto camino. La primera presencia del mar es una alegría de vida, la familia y la infancia, el origen. La segunda presencia se impone como herida, trayecto forzoso. Dice el filósofo poeta: venir a México, este México ya hace tiempo mío, nuestro México, fue al principio, hay que decirlo, un nuevo exilio. Se refiere a que a los 14 años había sido también sacado literalmente de España para estudiar en el Liceo Francés en Marsella con el propósito de aprender la lengua francesa, y seguramente los padres, amorosos y afligidos, pues también tenían la intención de alejarle de los problemas políticos que ya estaban en lugares. Otro de los fragmentos que quiero comentarles es
la determinante presencia del padre, de su padre, de don Joaquín, pues en la propia historia intelectual del hijo, no tan solo en la historia emocional, ¿no? y filial, sino intelectual. Entonces, para hablar de Ramón Xirau, de sus ideas y de su vida, no sale sobrando hablar del padre, Joaquín Xirau Palau. Mira, no es nada de don Joaquín. Bueno, filósofo catalán, era un profesor ya reconocido en Barcelona, con encomiendas de representación importantes por el presidente del Consejo de Ministros del Gobierno de la República, Juan Negrín. Diligente y fervoroso discípulo de las directrices de la institución de libre enseñanza, aquel núcleo liberal de renovación pedagógica debida a Francisco Giner de los Ríos. De su padre, dice Ramón, que era riguroso y entusiasta y que había sido un gran maestro. En París, en el Cambridge de Inglaterra, en ese país donde coincidió con Jorge Guillén, y naturalmente acá en México, en Mascárones. En Barcelona había tenido por discípulos a Jorge Maragall, Josep Catzamiglia, Mundina, Robert de Lentós, el padre, Eduardo Nicol, Ferrater Mora y Gómez. Los veía en la universidad, pero principalmente en su casa, como habría de hacerlo después con sus discípulos acá en México. Entre ellos, los discípulos de México estaban Leopoldo Sea, Emilio Uranga, Bernabé Navarro, William Johnson, y era un enamorado de Vasco de Quiroga, de Sahagún. Dice Ramón de su padre, fue ante todo un filósofo del amor, o si se quiere, de logos y eros. Hay que recordar que su padre era un intelectual republicano que en ocasión de para acudir a los congresos de estética y el 9º internacional de filosofía titulado Congreso de Kant, donde Edmund Husserl dio a conocer las célebres meditaciones cartesianas en el París del 37, Xirau buscó a su maestro José Ortega y Gasset para manifestarle que tal deferencia le correspondería a él naturalmente. Y Ramón, el hijo, rememora algo de esto. Dice, mi padre viajó para convencer a Ortega y Gasset, que había sido su maestro en años madrileños y estudiantiles. No logró convencerlo. Decidió entonces aceptar la representación de la República. Recuerdo cómo juntos mi padre, mi madre, Pilar Subías y yo visitamos aquel pabellón de la República Española en la Exposición Universal de París, donde había obra de José Luis Sert y donde se veía el surtidor de mercurio de Cardet y las obras de Miró, Juan Gris y El sueño y mentira de Franco, así como el Guernica de Picasso. Picasso había dicho con palabras bastante proféticas en el 1923, el arte es una mentira que nos permite descubrir la verdad, o algo parecido. Así se ha cumplido a lo largo de la historia de la humanidad. El arte, dimensión simbólica del hombre, es la diamantina transparencia, su comunicación con la verdad sin mediaciones, entre la realidad y lo pensado o expresado. Es el establecimiento de la verdad, por lo menos de una manera de la verdad, en una forma concreta. Cuando los republicanos pierden la batalla, la familia Xirau emprende un viaje sin boleto de vuelta navegando con rumbo a Nueva York. Muchos años después, Ramón Xirau toma conciencia de que entre los que se desplazaban forzosamente de Cataluña en unos camiones para luego cruzar los bosques de la frontera hacia Francia a pie como pudieron, iban el poeta Antonio Machado, su madre y José, el hermano menor de los Machado. Ahora sabemos que el poeta cantor de los Campos de Castilla y su madre murieron en Polión al cumplirse un mes escaso de la diáspora. Otros, un poco más afortunados, enrutaron sus pasos hacia el mar para encontrar sitio en los buques con destino a tierras americanas. En una carta que antecede a esos momentos angustiosos de la diáspora, presumiblemente a Alfonso Reyes, quien junto a Daniel Cosío Villegas se hacía cargo del proyecto de la Casa de España en México,
y fechada el 16 de junio del 38, Joaquín Xirau se expresaba en los siguientes términos: mi querido amigo, le agradezco muy sinceramente sus palabras de afecto por nuestra patria escarnecida y por la noble causa que intentamos defender. Nunca había sentido tan viva la profunda solidaridad espiritual entre ambas Españas. Nada agradecemos tanto como las palabras y los alientos que nos vienen de México. Y casi un año después, desde París, en el exilio ya, el 19 de marzo del 39, le explica nuevamente a su querido amigo cómo le había sido imposible aceptar su invitación de trasladarse a México en junio del 38, debido a que, dice en su carta, en aquellos momentos trágicos de mi patria, está hablando Xirau, no me hubiera sido posible abandonarla, sin que en ello vaya implícito juicio alguno sobre nadie, todo lo contrario. Dejar España en aquellos momentos me hubiera parecido algo análogo a abandonar a mi padre en trance de muerte por enfermedad contagiosa. No por entusiasmo frívolo, sino por fidelidad profunda a los sufrimientos de nuestro pueblo, creí mi deber no aceptar para mí ningún privilegio personal. Le comenta que sus amigos le prepararon unas conferencias en la Sorbona y espera que su chico, Ramón, de 15 años en ese entonces, termine el liceo para obtener su certificado. Acepta en esta carta la invitación para llegar a México sobre la base de echar a andar un seminario destinado a preparar docentes de educación básica, media superior y otros de competencia universitaria. Es decir, una misión pedagógica y humildísima. Esto era lo que le hacía mayor ilusión: colaborar en la enseñanza de futuros ciudadanos. Joaquín Xirau quería convertir el mal en bien, refiriéndose al desgraciado golpe que le habían asestado a su joven República Española. Cierra esta carta con un amoroso: considero a su patria como a mi propia patria. Para febrero del 39, varios eminentes profesores eran destituidos de las universidades en las zonas ocupadas por el gobierno golpista de Franco, por ejemplo de la Universidad de Madrid, y se aducía lo siguiente: se separa, esto se ponía oficialmente a la gente que estaba corriendo de las universidades en ya el España ocupado. Se separa definitivamente, por ser pública y notoria, la desafección de los catedráticos universitarios que se mencionarán al nuevo régimen implantado en España, no solamente por sus actuaciones en las zonas que han sufrido y en las que sufren la dominación marxista, sino también por su pertinaz política antinacionalista y antiespañola en los tiempos precedentes al glorioso movimiento nacional. Bueno, claro que ninguno de los catedráticos expulsados, a excepción tal vez de Wenceslao Roses, quien fue el primer traductor al español de Karl Marx, eran marxistas, y lo cual, expresado así, sonaba a padecer una enfermedad contagiosa e inmortal. Pero este comunicado de defenestración también delata la cortedad de miras del nuevo régimen intolerante, autoritario y asesino. Se les acusa de conductas perniciosas para el país y por lo mismo no merecedores de garantías procesales. Es decir, los intelectuales y profesores, en pocas palabras, eran tachados de malhechores por el glorioso movimiento nacional, sin derecho a defensa, borrados de sus casas de educación y, por supuesto, pues obligados al exilio. Carles Riba, amigo muy cercano de Joaquín Xirau, humanista y filólogo en lenguas clásicas, en la misma circunstancia de afrenta y acoso por el régimen franquista, contestaba a la invitación de Alfonso Reyes desde París lo siguiente: le dije en resumen a Juan Larrea lo siguiente: para la restauración de los valores de dignidad humana en nuestra España y dentro de ella, en mi pobre Cataluña, doblemente en peligro y desgarrada por la guerra civil, es conveniente a mi juicio que en Europa, y de modo especial en Francia e Inglaterra, queden grupos de enlace en lo factible entre la gran masa de los emigrados y los compatriotas que ni emigrando han podido. Dejando aparte todo aspecto de vocación o aptitudes, parece destinarme a tales grupos mi situación familiar
3 hijos en edad ni muy tierna ni muy avanzada, la edad en que un traslado fácilmente se convierte en desarraigo, pero más probablemente todavía en perturbación sin remedio. Riva regresó a Cataluña 3 años después para poner estas líneas en 1943. Profesor de griego, siempre los griegos, traductor de la Odisea, de Cavafis, de Reiner Maria Rilke, de Hodri. Algo tendría que ver su revaloración de Ausiàs March y de Joan Maragall en el joven corazón de Ramon Xirau. Lo mismo que su poesía, donde el centro es el amor. Si bien es cierto que Joaquín, el padre, compartía autores y conceptos. Una confraternidad. ¿Cómo alguien criado en esa fraternidad podría haber sido distinto? Me pregunto. Carles Riba y su esposa Clementina Arderú viajaban en el mismo convoy clandestino por los Pirineos a la frontera francesa que llevaba a Antonio Machado y su madre y a la familia Xirau, apenas 4 días antes de que las tropas de Franco tomaran Barcelona. Sobre Joaquín Xirau y Antonio Machado, el hermano del poeta, José, recuerda a un filósofo catalán que tocaba con gran personalidad algunas sardanas. Y el escritor Víctor Fernández agrega en su artículo Los amigos catalanes de Antonio Machado lo siguiente. Era Joaquín Xirau quien fue uno de los nombres fundamentales en el paso de los Machado hacia el exilio. De ello dejaría testimonio, por ejemplo, en una carta al presidente de la República, Manuel Azaña, fechada el 6 de febrero de 1939. Allí explicó las duras condiciones en las que se había iniciado el destierro. Una muchacha, discípula mía, encargada de curso, pudo prestarnos 300 francos que le prestaron unos amigos. Gracias a ellos pude pagar la comida de los señores Machado y la nuestra. Dormimos en un tren de refugiados. Al día siguiente, domingo, tuve la fortuna de hallar en la estación a nuestro buen amigo José Giral, que me dio 300 francos para los señores Machado, y gracias a ellos y algún dinero que me mandó Levi Brul, pudieron los señores Machado ir a Culión y llegar yo aquí. Bueno, Joaquín Xirau y Riba estuvieron con el poeta la última noche en la Masía Fresa, en Viladasens, región de Girona, antes de que partiera a Culión. Ramon Xirau constantemente recuperaba las enseñanzas del padre como ejemplo de vida moral y como pensador. Hacia el final de su Memorial de Mascarones, recupera una cita del libro Lo fugaz y lo eterno, del filósofo catalán. Lo fugaz y lo eterno es un libro maravilloso de don Joaquín Xirau, que es también cifra y signo del pensamiento propio y de su poesía. Dice lo siguiente, don Joaquín: la vida es movimiento, riesgo, anhelo, entrega. Vivir es trascenderse y buscar en los ámbitos del mundo algo que haga la vida digna de ser vivida. Es posible que filosofar sea entonces vivir, pero en esto la filosofía coincide con la vida misma. También la vida plenaria es un constante no vivir, desvivirse y proyectarse más allá de la propia existencia en un afán insaciable de salvación. Y en este caso, filosofar es vivir, vivir es filosofar, ¿no? Estas eran las enseñanzas, grosso modo, de don Joaquín, y que pues Ramón fue absorbiendo, ¿no? El padre ejemplar murió de forma violenta e intempestiva en 1946, atropellado por un tranvía enfrente de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, cuando se dirigía a impartir sus clases. A lo fugaz y lo eterno le antecede un pequeñito prólogo, y en él advierte que desde entonces nos encontrábamos ya en plena barbarie, decía don Joaquín, justo porque se escribe en 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, con todo el horror que en ese entonces muchos no veían y no querían creer. Y después quedó al descubierto, un mundo roto. En la actitud vitalista del padre reconocemos al hijo. Cuando Xirau Subías hace un recorrido por la biografía y las ideas del escritor decimonónico mexicano Francisco de Icaza, considera que
el Icaza crítico traducía la simpatía por Nietzsche, cuyos poemas había traducido con cierta penetración debido a su afinidad de poeta con el filósofo alemán, porque aduce Schirau, la teoría crítica de Icaza es vitalista en cuanto a la necesidad de que el autor analizado y el crítico que lo analiza sientan, converjan, sabiendo que el arte es productor de emoción estética. Y aquí va una de los núcleos del pensamiento también de Ramón Schirau, ¿no? El arte es productor de emoción estética, pero esa emoción estética es conocimiento. Lo que Schirau ve en el intelectual mexicano decimonónico es aplicable a su propia escritura y postura poética. Acompañan a esta manera de presentarse ante y en el mundo el caritas cristiano, el amor fraternal que podría ser la secuencia del ágape griego, el amor incondicional y sus reflexiones sobre el tiempo. Un amor que es respeto, claridad, lucidez. Lo mismo que encontramos en la poesía de Schirau Subías. El no vivir entre paréntesis que les pedía el padre, no ver en la tierra mexicana un lugar para estar mientras, es decir, continuamente esperando un regreso a la patria de origen, fue decisivo en la formación y apropiación de la cultura mexicana por parte de Schirau hijo. Acá entonces terminó su licenciatura en filosofía y escribió su obra. En algunas entrevistas ha dicho que en un principio sentía una especie de deseo de regresar a su patria de nacimiento para vengarse. ¿Vengarse de qué? Por supuesto, de la obligación de la partida, de tener que errar hacia otra tierra. Cuando nadie tendría tener que, como lúcidamente sentencia Friedrich Schiller en su texto sobre lo sublime, ¿no? Nadie debería tener que, porque tener que es una obligación, ¿no? Ya ni siquiera el deber que es algo moral, ¿no? Sino tener que hacer esto o lo otro, ¿no? Ya implica que nos lleven un poco a fuerzas, arrastran, ¿no? Nadie debe verse forzado a nada. Y en medio de estas imposiciones, tal vez subrepticiamente, se colara el sentimiento doloroso de la muerte temprana del padre. Sin embargo, esa juvenil afección de venganza casi de inmediato se convirtió en pertenencia al sitio de acogida, mismo que muy pronto fue un origen y un destino también. Es decir, si el hombre no nace como tal, sino que se va convirtiendo en uno al adquirir la cultura en la que se desarrolla, en la que crece, pues Schirau Subías se fue haciendo poeta y filósofo de ambas naciones. Para conocer a Ramón Schirau hay que reconocer su pensamiento cristiano emergiendo desde el centro de una emoción verdadera. Misericordia, piedad, caritas, presencia, sacralidad son núcleos gravitacionales del pensamiento de Schirau en perfecta consonancia con la existencia. La filosofía es vida, como decíamos antes. Hannah Arendt afirmaba desde la cuna de su propia experiencia: no podemos dominar el pasado más de lo que podemos deshacerlo. Sin embargo, podemos reconciliarnos con él. Y la forma de hacerlo es el lamento que surge a partir de cualquier recuerdo. Tal vez es este lamento de Schirau el que cierra la larga herida del exilio a la vez que realiza la razón poética. Y ahora quiero, no sé qué tiempo tenemos. 10 minutos. Bueno, algo sobre, yo no voy a alcanzar a hablar sobre la poesía, pero sí algo sobre el tiempo vivido, que es a los que dedicó algunos libros de Ramón y que es algo de su pensamiento, ¿no? El tiempo vivido en el cual piensa Schirau está muy en consonancia con el conceptualizado por Henri Bergson sobre la duración, una temporalidad heterogénea, distinta en cada persona, referente a lo que transcurre, lo que sucede y también lo que se conserva. Es decir, en este binomio de tiempo vivido
va extendiéndose la memoria como un despliegue efectivo de la conciencia. De tal manera que el pasado no es un bloque monolítico, un estanco de inmovilidad, sino un ente vivo. Dice Shirao, lo que Berzón llama duración, a pesar de algunas diferencias importantes, se acerca a lo que llamo estar y a lo que llamo presencia. No somos los otros ni lo otro, evidentemente. Cada uno se diferencia del otro, de su conciencia y de su cuerpo, y de la materialidad del otro. Una roca no es una rosa, ni yo soy ambos, ni tampoco aquel de más allá, pero estoy en relación con todos ellos de manera profunda, aunque no lo interiorice ni lo reflexione. Para algunos filósofos esta interrelación del hombre con el mundo objetual y el de la colectividad humana, esos otros yoes alternos, es una imposibilidad. Y tanto que lo reducen a la nada. Un hombre no puede comunicarse a profundidad con otro, mucho menos entrar en comunión con él. Estamos destinados a la soledad. A veces la realidad tristemente les da la razón. Un ejemplo de ello son las continuas guerras a lo largo de la historia y ahora el desastre ecológico, espantosa muestra de la incomprensión con el planeta. No cuidamos ni atendemos al mundo como nuestra casa, no está en el centro de nuestras preocupaciones. Parece que no habitáramos en él, que no existiéramos en él y con él, lo cual se ha traducido en violencia en las formas más inhumanas de crueldad y destrucción. La belleza ahora se huye de nosotros, se nos oculta, sí, como si alguien la alejara, y ese alguien somos nosotros mismos. Sin embargo, hay otras formas de pensamiento que se inclinan por la posibilidad, por tener en cuenta al otro y a lo otro, más allá de la constatación de su existencia y de la utilidad de esa existencia. Uno de los centros de la filosofía de Ramón Shirao es la compenetración con el otro y con lo otro. Para él, el ser humano está en constante interrelación profunda de subjetividades. Esto es bien importante, ¿no? Porque todos serían entonces subjetividades. Es posible y necesario salir de sí para estar con el otro, comprenderlo, darse al otro. La palabra, el pensamiento, es el acto de fidelidad con lo humano que se da como un acto de fidelidad y de amor. Ser fiel a la especie, y acá dice otro poeta que también es muy querido para mí, ¿no? Es la poesía, la palabra, es el mayor acto de amor que se puede tener como ser humano. Ser fiel a la especie y a la historia personal, que es parte de una historia más amplia. Para Shirao, estar significa con dignidad y modestia, con humildad y orgullo, arraigar en la tierra y vivir en relación subjetiva con los otros. Aquí hay que poner atención en los dos binomios seleccionados por el filósofo. Dignidad y modestia por una parte y humildad y orgullo por otra. El estilo es el hombre, decía el conde de Buffon. Y acá el que el pensador haya elegido 4 atribuciones, un poco y aparentemente contradictorias entre sí, para el modo de estar arraigado en la tierra, dice mucho. No hablo de psicología, sino de concepción del mundo. Debemos estar sostenidos en la tierra y en convivencia con los otros mediante esos 4 atributos, que tienen que ver con hacernos merecedores, atendiendo a una virtud que apele a la mesura y no al exabrupto o a la ibris, de estar inclinados en la tierra lejos de la soberbia o el desmedido valor que uno pone en sí mismo por encima de los demás. El estar va muy relacionado con otro concepto vivido, nuclear en su sistema filosófico y poético, la esencia. Nuevamente cito a Shirao. El estar nos muestra que estamos en presencia. ¿Qué entender por presencia? ¿Qué es nuestra presencia carnal y espiritual, es decir, alma-cuerpo, ante nosotros mismos, con los otros, con el mundo? Una imagen, dice Shirao, les voy a proponer una imagen. Si vemos un barco desde fuera, es evidente que el barco pasa destacado ante el fondo de cielo y horizonte. En este sentido, y visto desde fuera, no hay duda, pasamos, y de hecho nuestra vida es vida de paso.
Desde Quevedo, seguramente a algunos les resonará ya esto que está diciendo Shirao, ¿no? En otro sentido, no menos preciso, dice Shirao, si estamos no fuera, sino en el barco, estamos en él. Y aun cuando desestemos por distracción, miedo o angustia, seguimos estando en el barco. En otras palabras, mientras vivimos, aun si nos desvivimos y si nuestro estar es malestar, no podemos dejar de vernos siempre ahora, y una hora que dura mientras dura la vida, ¿no? Hasta aquí la cita de Obama. Entonces vivimos en esa instancia que sería la presencia de la dualidad que nos conforma como alma y una. O sea, es una dualidad, pero al mismo tiempo no hay separación, dice Shirao. No podemos vivir solamente cuerpo, no podemos vivir solamente aquello que llamamos alma, espíritu, mente ahora, etc. No puedo ser sin un cuerpo. Para esta presencia es imprescindible la memoria, no como algo lejano que quedó atrás o fuera de mí, sino como algo actual. Este ahora que vivo y el que he vivido, el que he sido lo mismo que mis esperanzas. O dicho en otras palabras, el que seré, por más que ello sea aún una bruma o indefinición, un proyecto, diría Heidegger. El tiempo vivido es el estar siendo como aquello que se revive ahora, en una tríada de memoria, atención, previsión. Vemos que la memoria ha cambiado su imagen. Ha pasado de ser aquel tradicional baúl de los recuerdos a un dinamismo o flujo que nos acompaña. Pienso que el referente griego de Mnemósine no está muy alejado de esta representación. Si la consideramos como la titánide madre de las musas, y vemos a estas como todas las variantes o despliegues de la conciencia humana. Nada menos que la hija del cielo y la tierra, solo los hombres más poderosos de los estados y los poetas estaban en contacto con ella. Es decir, lo que dirige y gobierna el orden social material por un lado, y por otro, lo que gobierna el orden espiritual, ¿no? Entonces no es menor esta referencia a la memoria o a la emoción en el caso de los griegos. Heidegger ya sentenciaba, tal vez un tanto crípticamente, cuando pensaba en la devastación de la humanidad, que la desertización es el rápido curso de la expulsión de Mnemósine. Creo que ya me estoy pasando, ¿sí, verdad? Como verán, se corta abruptamente, pero bueno, son algunas ideas para reflexionar y a lo mejor si ustedes quieren ir a la lectura directa, es un poco una probadita de quién es, ¿no? Quién fue y lo que sigue siendo este pensador, poeta, pues en México y en España, ¿no? Porque tiene esta doble orilla y que otra de las vertientes, por ejemplo, de Shirao ha sido fue la de catedrático, docente, es decir, compartir lo que él pudiera haber reflexionado durante su vida era muy importante. Entonces el contacto con sus alumnos lo tuvo casi hasta que de plano no se le entendía ya con las clases, ¿no? Arrastraba las palabras y entonces ya no se le entendía mucho, pero la voluntad estaba allí, ¿no? De estar con los jóvenes, de estar en la cátedra, de estar en el aula. Es decir, la actividad de docente también para él fue muy, muy importante. Y agradecer a sus docentes, su padre, el primero de ellos, ¿no? Pues lo recibió. Entonces, bueno, hasta aquí le dejo. No sé si quieran que iniciemos con algunas palabras, o tú, Mariana. Preferir pasar el micrófono a si hay algún comentario o pregunta. Aquí tenemos a la experta en la mesa, entonces creo que podremos aprovechar este momento, ¿no? Bueno, no sé si hay alguien que desee preguntar algo, dar un comentario. Yo más bien justo quería preguntar un poco sobre algo que acabas de comentar, Lili, que tiene que ver con su acercamiento a los jóvenes, ¿no? Que por un lado estaba, al ser maestro,
además al ser maestro en muchas instituciones, no solo en la UNAM, sino entiendo que también en el ITAM un rato, en el colegio, pero justo tender la mano hacia los jóvenes para acercar a la discusión sobre la palabra, ¿no? Y que creo que tiene que ver de algún modo con esa confraternidad que nos compartías de su padre. Es decir, vamos hacia los congresos, vamos hacia un coloquio, una ponencia y vamos a discutir sobre estas ideas, ¿no? Y que me parece que eso pues, se ve claramente en sus textos sobre Sor Juana, sobre Alfonso Reyes, o sea, de todos los que escribió, que fueron muchos, que es una conversación de la filosofía, ¿no? Más que hacer algo crítico y difícil. Es un conversar como Shirao lector para con otro lector, ¿no? Y bueno, creo que, o sea, traigo esto de los jóvenes porque siento que por ahí este librito que luego por ahí muchas personas se llama Introducción a la Historia de la Filosofía. Hay algunas personas que lo llaman libro de texto, pero a mí me parece un poco despectivo el concepto. Pero bueno, libro de texto en tanto que tengo entendido que algunas preparatorias de la UNAM, maestros lo usan para que sus alumnos, alumnas, lo utilicen como guía en acercamientos a conceptos filosóficos, ¿no? Y yo particularmente llegué un poco tarde a eso, pero diría que es un libro muy amable, ¿no? Y otra vez hablando de la conversación como lector hacia otra lectora, ¿no? Hacia otro lector. Entonces, no sé si... Claro, este es un gran ejemplo y además tiene, no sé, veintitantas ediciones, no sé cuántas, se vuelve a editar porque claro que es muy pues leído, iba a decir consumido, pero es que no, consumido, no sé, pero, es cierto que es muy amable, que Shirao se esfuerza en que las horas invertidas en el pensamiento, en el trabajo, etcétera, no se noten. Es como ese excelente sastre que, como no se notan las costuras, pues uno ve una ropa muy bien hecha, ¿no? Entonces no se ven las costuras, no se ve el trabajo invertido, pero es justamente lo que no se ve lo que hace que sea un excelente conversador de la filosofía, pero conversador a fondo, ¿no? Es decir, no un conversador televisivo. Pero esta es una introducción muy suave hacia los problemas filosóficos muy profundos y además, digamos que de la A a la Z, por lo menos se queda hasta donde escribió, ¿no? Obviamente no va a hablar de periodos posteriores, y lo que tiene es que también es su entendimiento de la filosofía, de las corrientes, de los pensadores, ¿no? Si ustedes quisieran, digamos, establecer alguna especie de parangón, podrían poner este texto de Shirao, que es justamente para invitar a la gente a la historia del pensamiento pues occidental, y el de Hegel, ¿no? Que es otra introducción a la historia de la filosofía. Puede ver la diferencia, ¿no? O sea, la diferencia de matiz de cómo invitar pues, a la gente al pensamiento. Hegel no tenía esta amabilidad con quien fuera a leerlo, ¿no? Porque le importaba muy poco, o sea, eran realmente sus notas las que luego vertió en la historia de la filosofía. O sea, Hegel tenía unos ficheros impresionantes de que, ay, ¿cuál? Ah, sí, aquí está. Entonces eso fue lo que se vertió ya en esa otra historia de la filosofía. Pero aquí conceptos que pueden ser muy complejos los vuelve muy amables, o lo más amable posible, ¿no? Entonces es un texto que, claro, que invita no tan solo a los jóvenes, sino a quien quiera acercarse un poco a la historia de las ideas de los pensadores de la filosofía. Y estaba pensando también que
que no es palabrería, habla mucho de esta actitud que tenía Ramón Shirao, porque ha salido otra vez Octavio Paz acá, pero, y a lo mejor no de muy buena manera, porque era mayor, por supuesto, 10 años, Paz, pero cuando lo invita a Ramón a hacerse cargo de la revista que quería hacer y que hizo Octavio Paz, y entonces muy amablemente y como pudo, Ramón Shirao le dijo, pues fíjese que no, porque lo quería para la talacha, ¿no? Entonces necesitaba alguien que le hiciera la talacha, como también Tomás Segovia dijo algún día, pues sí me quería, pero está bien, seré su secretaria, un tiempo su secretario, pero pues ya también yo quiero hacer otras cosas, y así muy amablemente Shirao también le dijo, bueno, es que fíjese que yo también tengo un proyecto de una revista que duró muchísimos años, ¿no? En el Colegio de México, y que vivió más que las revistas de paz, ¿no? Entonces, esas actitudes también muy amables de reconocer pues, a las otras personas y de decir un poco no, pero con gestos no para nada egoístas, ¿no? Las revistas son eso, son también lugares donde se experimenta, donde se ensaya, donde se va leyendo lo que se está produciendo, y en ese sentido también son espacios muy generosos, ¿no? Porque están invitando a cualquiera a leer lo que se está produciendo en ese momento. Y eran revistas que además lo que querían era que fuera de todo, ¿no? Entonces se hablaba un poco de ciencia, que se hablaba un poco de filosofía, que se hablaba de poesía, que se hablaba de un mundo más completo, partiendo de que hay estas relaciones en el mundo, ¿no? Que en el mundo no son las cosas, sino son sujetos también, que las cosas no son objetos de nuestro interés, sino que son sujetos con los que relacionamos. Entonces todos los campos del saber nos hacen pues también más completos. Y eran revistas pues para todo el que se quisiera acercar, pero nacían en un ámbito de universitario, o sea, en el Colegio de México, ¿no? Sí, antes de que el Colegio de México, perdón, hay alguien del Colegio de México, ¿no? Fueran así tan elitistas, ¿no? Bueno, hasta el propio don Alfonso seguro se quedó, ¿cómo ven que quieren hacer de mi centro una escuelita de estos? Así dijo don Alfonso Reyes cuando ya la convirtieron en la escuelita, o en la escolota. Bueno, también don Ramón Shirao, yo creo que me estoy pasando de decir cosas, pero muchas facetas de Shirao, ¿no? Tiene sus extraordinarios estudios sobre poetas, ¿no? Sobre escritores que hacen otros géneros, pero que también son poetas. Aquí me refiero, por ejemplo, a Borges, ¿no? Borges lo conocemos tal vez un poco más por sus cuentos que por sus poemas. Y él, Shirao, hace un extraordinario estudio sobre el tiempo en Borges, en la poesía, ¿no? Pues Les ama Lima, Mar Viejo, mencionaste a Sor Juana, un libro sobre Sor Juana, San Juan, claro, de sus lecturas pilares, muy multifacético y, como digo, siempre generoso. Y mire que la vida le asestó con la muerte del padre, muy pronto, y luego con la muerte del hijo. Tuvieron un único hijo que muere a los 26 años. Entonces este joven, que también era poeta, pero era también economista, estaba estudiando una maestría en Estados Unidos, y en un accidente a los 26 años. Luego, en recuerdo de este único hijo, pues hicieron él y su esposa, la esposa es pintora, todavía no fallece, es pintora. Y entonces hicieron este premio de poesía para honrar al hijo, y un premio también de economía, ¿no? Con el mismo nombre del hijo, ¿no? Que se llama Fresco. Entonces eso de repente es un relajo, porque se llaman igual que el abuelo y el hijo, el padre, no sé. Pero muy joven también. Entonces esos golpes los tuvo que
pues que encajar como muy temprano, ¿no? Y ellos, él tuvo realmente un arco de vida pues largo, ¿no? Más de 80 años, entonces podemos leer al joven, pero también podemos leer al maduro Shirao. Y la poesía, que ya está toda reunida en un volumen del Fondo de Cultura Económica que sacó. Siempre escribió la poesía en catalán, eso también es importante decirlo. Decía que era la lengua materna y en lengua materna había que escribir la poesía. Y el español para la filosofía, ¿no? Entonces el castellano para la filosofía, el catalán para la poesía. Y en este volumen del Fondo de Cultura está reunida toda la obra poética. Es bilingüe, y entonces está muy padre porque pues, no entendemos nada de catalán, pero al leer al español pues ya lo vamos a ver un poco sobre. Sí se parece mucho. Entiende uno, dos, tres cosillas. Pues nada, ¿qué más? Pues yo quisiera quedarme aquí, pero creo que nos correría. Pues nada, creo que más bien agradecerte por esta plática, también a ustedes por estar aquí escuchando esta tarde, que la escucha también es una conversación, a mi parecer, y pues invitar a seguir leyendo, compartiendo sobre la figura de Shirao y sobre todo sobre su obra, ¿no? Su poesía, su filosofía, y pues nada más, si no hay otro comentario o pregunta por allá. Hola, buenas tardes. Solamente una pequeña pregunta. Creo que este es un poco más de hermenéutico, primero que nada, pues muchas gracias por las palabras dirigidas en este recinto. Yo personalmente he de admitir que no conozco mucho de Arnaud Giraudo, solamente he tenido el acercamiento con ese libro, de Introducción a la Historia de la Filosofía, y tengo como una pequeña referencia al respecto de lo que fue este maestro y divulgador de la filosofía aquí en nuestro país. Era más la pregunta sobre, digo de tinte hermenéutico porque es referente al título de la conferencia. Creo recordar que nos mencionamos al inicio que la cuestión de la flama se refería como el tratamiento arcaico de la palabra, como decimos la flama referente a la luz del conocimiento, incluso como elemento de Prometeo, lo podemos rememorar. Referente a eso, entonces, ¿qué consideraría usted que sería la palabra de la brisa? ¿Sería una contraposición o sería como para seguir reforzando el concepto? Sí, mira, no son lo mismo, pero él tiene cada vez más claro, primero fue una intuición y después la fue reforzando en este acercamiento de que no son cuestiones separadas, o sea, que más bien se ha obligado al poeta a separarse del filósofo, ¿no? Entonces, pero ambos precisan de la imaginación, ¿no? Entonces, la filosofía o el pensamiento, no hay pensamiento si no hay imaginación, ¿no? Y eso mismo podemos leer desde Husserl, ¿no? Cuando empieza sus meditaciones, lo que nos dice es, pues, está bien sí separar, ¿no? las ciencias, pero ni tanto, ¿no? Porque no hay que estarse peleando, todas son hijas de la imaginación. Y luego si leemos la imaginación como Mnemosyne, ya vamos jalando un poco el hilo, ¿no? No es que sean lo mismo, definitivamente no son lo mismo, pero que además sí son como hermanas, ¿no? ¿Y por qué la brisa? ¿Por qué la brisa? Porque es un poco, ya no llegamos a la parte que quería compartirles de la poesía, pero para él es muy importante la imagen de la playa, del mar, ¿no? Tanto porque pues, nace en Barcelona y tiene pues, unas playas muy importantes, un área de mar muy importante que es parte del Mediterráneo, donde nace la cultura y tal. Pero también como experiencia de vida, pero también como esta suavidad de la palabra, ¿no? Yo utilizo la brisa justamente porque no es, la poesía es rotundidad,
de la palabra, es economía de la palabra, pero al mismo tiempo es dicha con un efecto muy suave, ¿no? O sea, siempre esta fuerza de la contradicción que hay entre que la poesía es un lenguaje muy rotundo, pero al mismo tiempo hay tanto trabajo detrás que se te entrega con una suavidad, ¿no? Una suavidad de las imágenes justamente, o de todos los recursos que puede echar mano el poeta. Y hay que tener también cuidado y atención porque Shirao no huye mucho de todos los efectos retóricos, ¿no? Entonces es una poesía muy sintética, muy directa, pero muy suave. Es como si fuera la brisa, ¿no? Es un ventarrón, no es una acción de suavidad, su palabra poética. Entonces por eso elegí estas dos imágenes. Entonces si quieres tú, dialécticamente, porque lo mismo pensaba también dialécticamente, ¿no? Y así era su revista. Muchísimas gracias. Entonces, pues, ay, se fue el micrófono, pero agradecemos mucho a la doctora Lilia Solórzano por esta charla, a ustedes por estar aquí y les invitamos a seguir con las actividades de la sesión 6, Feria Internacional de Libros de la Universidad. Tengan una tarde. Gracias.